Bueno, llamando a nuestros amigos y seguidores a que todo sea en orden, no a confrontar con los demás. De repente hay, como lo explicamos ayer, lo decía ahora, hay gente que busca crear situaciones difíciles o conflictos. En ese sentido, tenemos nosotros como dirigentes de los municipios llamar al orden a nuestros amigos que esto es una fiesta cívica. Es un momento en que tenemos que cumplir con la ley. La ley de nuestro país es bien clara con las elecciones y que un paso más vamos a dar ese día. Ahora, para Trujillo, especialmente, sabiendo que nosotros también que hay de conflicto, en este momento, ¿cómo lo digo? ¿Tranquilidad de ambiente para que la gente vaya a votar o cree que va a haber abstencionismo? No, yo digo que en Trujillo la gente va a ir a votar. Va a venir a votar porque hay necesidad de hacer cambios. Y en ese sentido, masivamente luego aprovecho la oportunidad para ir a Trujillo, salgan a votar. Yo entiendo que las autoridades correspondientes van a cumplir su papel, su función. Y Trujillo está listo para las elecciones y su gente no debe tener temor de salir a la